estudiar la palabra del Señor y como siempre, este es un grupo de estudio, de verdad que solo yo más me dirijo y obviamente ustedes van colaborando con el estudio que vamos a hacer. Por favor, vamos a ir a Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Isaías 25, 65. 65, del versículo 17. Si alguien lo tiene, puede leer. Amén. Cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Ya, muy bien. Verán, hermanos, yo cuando conocí al Señor, pensé que siempre el Señor decía, más que nada recordaba lo que nos enseñaron y decía como el ladrón bueno que estaba, bueno entre comillas, el arrepentido que estaba al lado de Jesús. Le decía Jesús una promesa cuando él dice, acuérdate de mí, de rato estarás en el paraíso. Y obviamente nosotros conocimos que después de la muerte el Señor nos iba a llevar al paraíso. Después, leyendo la palabra del Señor, me hace ver que hay, después de la muerte, varios lugares. Aquí en Isaías anuncia nuevos cielos y nueva tierra. Entonces yo dije, muy bien, esto es en el Antiguo Testamento, pero veamos en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Dice, si alguien tiene ya. Sí. A ver. La palabra del Señor dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muy bien. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Pero entonces en el Nuevo Testamento también nos está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, ¿no es cierto? Y por último, en Apocalipsis 21:1. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya. Está viendo Juan en Apocalipsis como si fuera un futuro, ¿no es cierto? Está anunciado en el Antiguo, Nuevo y obviamente como profecía. Entonces, si la palabra del Señor dice que hay lugares diferentes en el cielo, es que los hay. No, entonces nosotros decimos, muy bien, hay cielo nuevo, nueva tierra, pero también hay una nueva Jerusalén. Y vamos a buscar eso en Isaías 52:1. Sí tienen, ¿eh? 52:1, ¿no? Sí.
este te lo ver. ¿Te lo tiene? Sí. A ver, por favor, Nicolás. Gracias. Amén. Dios librará a Sión del cautiverio. Así es. Despierta, despierta, vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Hasta Sí. ahí nomás. Y bueno, ahí mismo en Isaías 61:10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino? No. Isaías 61. 61. 61. 10. 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí en estos versículos habla de Sión. Sión es Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice entonces que hay una nueva, hay alguien que nos está preparando como novio o novia, dice no Isaías, ¿no es cierto? Para hacer con piedras preciosas parte. Si nosotros recordamos en Cantares 6:8, dice que hay 60 doncellas, 80 concubinas, y habíamos leído en la clase anterior que solo había una novia. Sí. Perdón, hermana, Dígase, por favor, para mí. Cantar En Isaías 52:1, que dice, esta de circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era un pacto que hizo Abraham con Dios, ¿no es cierto? Que le iba a cortar el prepucio de los varones y que ese sería un signo de obediencia de Abraham y sus descendientes. Obviamente, en el momento que ya estamos hablando de circuncisión en la parte del Nuevo Testamento, lo que estamos hablando es que nosotros también tenemos que quitarnos como hombres con dolor del pecado, de algunas cosas que nosotros tenemos que ir librando. En la palabra del Señor, Pero no en la carne. no en la carne, obviamente, no digamos físicamente, sino en realidad nosotros haciendo sacrificio de quitarnos el pecado, el orgullo, y eso es a veces con dolor porque es difícil sacar cosas. Ustedes saben que en el miembro viril, el órgano más sensible y más dolor, y obviamente, y el que causa más dolor es justamente el órgano viril. Entonces, por eso es que es difícil tratar a veces con cosas del pecado nosotros y tratar de ir librándonos. En los judíos, el que no estaba circuncidado era considerado inmundo. Sí. En el Señor nosotros tenemos que presentarnos a veces librándonos con dolor del pecado, ¿no es cierto? El sacrificio que hay que hacer, ¿no es cierto? Presentarnos santos. El simbolismo, ¿no? En el Antiguo Testamento siempre significaba, ya como ejemplo, habíamos estado estudiando, ¿no es cierto? Es como que al pueblo le iba preparando de lo que el Señor nos iba haciendo, preparando cuando Él llega. Él dice que nos tenemos que presentar delante del Santo y puros, no inmundos, sin mancha. Sí. En eso significa. Ahora, Ahí si es. también Sí, valdría mi hermana claro, pastor. exponer Colosenses 2, Sí, hablando de la circuncisión que hace la pregunta del hermano. sí.
Sí. Si venimos a Colosenses 2, desde el versículo 8 al 12 vamos a leer. Colosenses 2, del 8 al 12 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí quiero que pongan atención, 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y por eso que acá también dice, ¿no? Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el verbo en el versículo 11 dice: fuisteis. Está en tiempo pasado. Fuisteis ya circuncidados, y no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aún en la circuncisión, también el bautismo tiene mucho que ver. Entonces, nosotros en fe tenemos que tomar la circuncisión ¿de quién? ¿De quién, mi hermano? De Cristo, ¿no? De Cristo. Entonces, porque si no quedarían excluidas las mujeres. Entonces, pero como esto es un asunto de pueblo, entonces esto ya fue hecho por el Señor. Ahora lo que viene la otra parte es acá en el capítulo 3, versículo 5, es que tenemos que hacer morir. ¿Qué hay que hacer morir? Lo terrenal, ¿no es cierto? Lo carnal. Hacer morir, por ejemplo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si dice que ya estamos circuncidados, ¿por qué nos manda a hacer morir todavía cosas de la carne? ¿Cómo se puede hacer morir eso? Solamente por el Espíritu, mi hermano.
¿Usted es bautizada? Sí. ¿Ha anhelado el bautismo del Espíritu Santo? Sí, pero no sé cómo recibir ¿Cómo eso. Amén. Entonces, la única manera de que muera estas cosas que está diciendo aquí, en este capítulo 3, es por el Espíritu. Entonces, la llenura del Espíritu, hay algunos aspectos, pero más adelante lo puedo decir en forma personal, ¿no? Síganme, hermana Paulina, para no Gracias, desviar. pastor. Bueno, y en Apocalipsis 3:12 dice, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Y entonces hay 3 lugares: nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, pero, o sea, hay 3 lugares, pero ¿por qué? ¿Por qué de qué depende que haya 3 lugares en el cielo? Y Nicolás, ¿sabe? Lugar santo, lugar O sea, santísimo. Sí, exacto. Sí, lugar santo, lugar santísimo. Los atrios, Los atrios, hay atrio, lugar santo y santísimo, ¿no es Sí. cierto? Es la prefigura de Jesucristo. Exacto. Y el simbolismo que tenían los judíos cuando el Señor les enseñó a hacer, y para que estuviera con ellos en el desierto, era el tabernáculo, ¿no es cierto? Así es, sí. Todo es un proceso de enseñanza que el Señor nos da desde el Antiguo Testamento y nos da hasta el final. Porque en el cielo nuevo es una parte, y la tierra nueva es otra parte, y la nueva Jerusalén es otra parte. ¿No es cierto? Ahora, yo pensé que cuando llegaba al cielo era suficiente estar en el cielo. Y yo les dije la otra vez, obviamente, el Señor sabrá dónde me pone. Todo depende del grado de crecimiento espiritual que yo tenga aquí en la tierra y que haya trabajado en las obras que Él me haya preparado aquí en la tierra, para que yo tenga también un lugar, una posición en el cielo. Y yo también les había dicho, como dice en Santiago 4:12, que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que busques a otro? ¿Ni dónde irán otros? No puedo decir dónde doy yo o dónde irán ustedes. Solo el Señor conoce cada uno de los corazones, ¿no? Cada uno de las obras que Él ha puesto a hacer, para que Él, las obras que preparó de antemano, ¿cierto?, nosotros las sigamos y lleguemos en crecimiento espiritual a donde Él nos ponga. Y vamos, obviamente, habíamos dicho que en las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. ¿Ya? La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sigo. Ahí nomás. Sí, y yo me postré a sus pies para adorar y él me dijo, mira, Sigo. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. sí, sí, en realidad aquí lo que le está diciendo a Juan es bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces yo digo, muy bien, entonces lo que hay es, en un principio, una invitación especial. Y ahí como tenemos como referencia a Mateo 22, del 2 al 3. Mateo 22, del 2 al 3. Mateo 22, del 2 al 3. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Sí. 2 y 3. Sí. Entonces es como una similitud de una invitación. Obviamente, hay unos invitados que dice allí que no quisieron venir. ¿A quiénes se podría referir? Hay un pueblo elegido. Israel. Ellos no quisieron ir a las bodas, a esta invitación del pueblo escogido, a ser los elegidos, a ser la novia. Porque si hay un novio, que es Jesucristo, tiene que haber una novia, ¿no es cierto? Hay una sola novia, y era el pueblo escogido, era Israel. Pero yo digo, ¿y por qué ellos no fueron? ¿Sí tiene alguien? En Romanos 11:30, si quieren tener la referencia bíblica. ¿Por qué no fueron? Sí. Romanos. Tienen un converso interno. Los suyos vienen, no lo No lo recibieron. recibieron, eran los También. judíos. Romanos 11:30. Pues como a vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos. A De ver, ellos. a ver, De Carlitos. ellos, de los judíos, está diciendo. Sí. A ver, puedes O sea, explicar, tenemos, Carlitos. pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea que a mi entender, como ellos no quisieron, entonces Dios ha tenido misericordia con los gentiles, eso es lo que está diciendo. Ellos, ¿qué es lo que pasa? Perdieron, ¿no es cierto? Acabamos de decir, no le reconocían. Entonces, ese privilegio de ser invitado quedó para otras personas que fuimos nosotros, que nosotros siendo también, al principio sin conocerle, desobedientes, llegamos a tener la misericordia de ser los invitados. Entonces, hay una novia y hay también, como dicen Cantares, si quieren leer, Cantares 6:8. ¿Sí quieres decir algo, Carlitos? O sea, lo que yo entiendo es que cuando hay una boda, como usted dijo, hay un novio, hay una novia, Y unos hay invitados. invitados, hay amigos del novio, amigos de la novia, hay doncellas que llevan Las damas. los azares, ¿cómo se llama eso? Las damas. Las Las damas, damas, de ¿no? amor. Las damas de amor. De amor. Así mismo va a ser en las bodas del Cordero.
Son bodas, Una será la esposa y otros serán invitados. son invitados. ¿Ya? Dice, y habíamos hablado en Cantares 6.8, ¿no? Que 60 doncellas, 80, No, sin número las doncellas. Sí, sí. Estas son las reinas. Las a reinas, 60 son las reinas, 80 las concubinas, 80 las concubinas, y solo hay una novia. las doncellas sin... Ahora, Sin número, las sin reinas número. que más. Entonces hay también, obviamente, varios que se van a ir ubicando en los sitios, ¿no es cierto? Diferentes, según el lugar donde crecimiento que lleguemos. Algunas serán doncellas, quiere decir que no, que siempre fueron fieles al Señor. Cuando hablábamos en la explicación de concubinas, hablábamos de que cierto es, concubina es la persona que va de amor en amor. Hasta atrás. Sí. Cuando nosotros queremos O sea, yo en concubina entiendo otra cosa. a ver, Una mujer que a veces está con el esposo y otras veces no está. ya. O sea, Cuando está yo con entiendo por concubina que sería un hombre que se casa con una mujer y tiene un amante. Esa sería la concubina. Entonces, Esa sería la segunda en este caso. Pero La que el fidelidad Señor no puede tener concubina. claro, No, estamos O hablando sea, de pero Ah, obviamente, pero- Tiene que O relacionar. sea, relaciona nomás. Sí. Obviamente, No, pero es más una es- relación. Ajá. Más es que La relación tiene espiritual. amores de vez en cuando, Claro. no es un Ah, amor sí, continuo. Exacto. hay No hay es platónico. Ajá. un Más que símbolo platónico. cuando No, o sea, no sería un amor platónico. Es un amor espontáneo, esporádico. No, esporádico. Esa sería mejor la palabra. Porque Pero de ya- vez en cuando. ya, yo decía, Pero bueno, es- cuando se está o no se está, ¿cómo puede ser? Entonces, Sí. ¿no es cierto? No, parece que eso no concuerda con lo que nos dice el Solo Señor. cuando para que- necesita nomás. Sí, Como bombero. pero en la fidelidad del Señor puede ser que en el último momento estuvo. En el último momento estuvo, salió, pasó. Se arrepintió verdaderamente y pasó. Como el ladrón que estuvo ahí al lado del Señor. O sea, yo entiendo que puedo ser una concubina cuando estoy siguiéndole al Señor, ¿no es cierto? Estoy tratando de aprender de su palabra, estoy en alabanza, estoy en la obra y estoy queriendo de Él. Y otras veces digo, no, mejor me voy al fútbol el domingo. Y me olvido de la relación que tengo con el Señor, entonces ahí me porto como concubina. O sea, en el grado de fidelidad con el Señor. Exacto. ¿Sí? ¿Quién conoce el corazón más que Él de cada persona? Pero que en su máxima misericordia nos encuentre si llegamos a estar en esa posición. En el último momento. No en el punto. Porque ahí quedaremos con el amor perdido, con el amorío. Más bien que nos encuentre con la fidelidad del Señor. Obviamente que algunos pasarán por raspando, como se dice. Pero perdónenme, ¿en qué momento van a llegar? Cuando llegue el Señor al juicio, les dirá, bueno, ustedes sí ganan el paraíso, van a estar, pero van a estar solamente como, digamos, afuerita del templo, o sea, no en tanta comunión con el Señor. Sí, quizás como Aplicándolo, mi hermano, en el tabernáculo, estaríamos en los atrios. en los atrios. No. Pero eso sería ganancia, digo yo, pues. Porque Ganancia en está su- dentro de él. aunque sea Bueno, pasar. imagínense. Ya está en el cielo, pero queriendo haber alcanzado algo más. Bueno, pero estar Pero- allí, yo creo que eso ya es ganancia. Pero que- Quedarse fuera es el problema. Tiempo se pasa El en el problema es concubino, quedarse fuera. El problema. Ah, Que Problema todo el es tiempo quedarse se pasa fuera. en el Claro, concubino. porque dentro que sea o sea que en todo la el última tiempo parte de pasamos de nosotros, concubina. Además, Dentro. sea de portero, dije. Claro, Obviamente. que sea. claro, de cocinero ahí. Mira, mis O hermanos, la tribu de Dan, fuera también. yo, a mí me puso a pensar, yo también pensaba lo mismo. Pero cuando me pongo a pensar en los tiempos de la eternidad,
por una eternidad. Ahí sí me pongo a pensar, Señor, quiero conocerte todo lo que más pueda ahorita. Ahorita me he dado cuenta. Y digo, Señor, yo quiero conocerte completamente. Ahorita hay un hambre de conocerle, pero que no... Y esto ahorita en la vida. Y ahorita que recién estoy raspando de lo que el Señor tiene, las revelaciones, de lo que tiene tanto. Imagínense ustedes por la eternidad. Solo quedarnos afuera de su gloria y no tener No está adentro. todo lo que el Señor tiene preparado para el resto. Yo creo que el que está dentro está dentro. Entonces, Yo creo que el que está dentro está dentro. El que está afuera es el que tiene el problema. el que está afuera está en el Ese es el que tiene el condenado por problema. De ahí el que está dentro, yo creo que... No Pero importa, o sea, Eso según tiene usted, que hermano, el ser, que está sí. dentro, no Porque no importa de los conocemos. lugares. Yo creo que no importa el lugar. Obviamente, como dice la hermana, entre uno más quiere conocerlo, pues Más tendrá hambre algún lugar de tiene. privilegio, pero si está dentro, para mí eso es ganancia. es ganancia. Para mí eso es ganancia porque el que está afuera es que es el Porque, problema. pero yo pienso así. El estar adentro es tan fácil. O sea, dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero no O sea que- de vosotros, Eso. sino del don de Dios, un O sea, regalo de Dios. eso. Ese es algo que es un regalo. Yo no he hecho nada para Que no, merecerlo. no ¿no es hemos cierto? hecho nada para merecer. O sea, Ese es el regalo. Solo recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y ya estoy adentro. Pero está en mí el correr y ser algo más, o sea, aprender de su palabra y dejar de ser invitado. A lo mejor llego a ser alguien más o algo más. Doncella, quizás. Quizás llego a ser Ya docente. se acepta la O sea, más bien, más un poquito. Que el Señor me vea con ¿Y qué tal misericordia. que uno que esté afuera en verdad entiende el mensaje? Porque el Señor está esperando que se Es que arrepienta. estamos hablando ya del final, no estamos hablando de... Pero de que ahora. hasta ¿Me el entiendes? Lo final que el Señor estamos nos va a dar hablando la es ya los que oportunidad. están dentro y los Del que están crecimiento. fuera. Ya, ya. No, Del yo sé, crecimiento. yo sé. O sea, Del yo estoy crecimiento entendiendo en que perfectamente lo que dice la Dios y hermana. de los O sea, hombres. el mensaje de la hermana es que nosotros tengamos hambre de Dios y estar Y creciendo crecer, cada día crecer, y conocerle crecer más. y conocerle más Y para conocerle avanzar más. dentro de su gloria. O sea, yo Para estoy no entendiendo. quedarnos solo de concubinas, Pero sino eso como le dice, digo, llegar eso a... le digo, ese mensaje, como mensaje es excelente. Pero yo aunque sea concubina, 60 lo importante son para mí es estar No, dentro. pero yo Sí digo, me yo entiende. digo una cosa, mi hermano. ¿Cuánto tiempo he perdido viendo televisión? ¿No es cierto? Claro. En vez de haber dedicado ese tiempo a ver la televisión, ¿por qué no me he dedicado mi tiempo a aprender Ahí de se la haría el palabra? arrepentimiento, Y como dice, entonces- lloro y el Y crujir de entonces dientes. estaría, Sí, ¿no? estaría en otro También. nivel, no estaría de invitado a las bodas, ¿no es cierto? Y digamos, yo cuando me siento a la televisión veo un montón de propaganda en canales nacionales e internacionales, lo mismo es, ¿no es cierto? Full propaganda, que personalmente a mí me aburre. Pero últimamente cuando he entrado a la palabra me llena de conocimiento, me llena de gozo. De gozo. De gozo, porque, por decir, yo estaba leyendo Éxodo, ¿no? Y les compartí un poco de Éxodo. O sea, qué alegría, o sea, Señor, ser, ¿no? El Señor, como dice, yo soy Jehová tu Dios, el gran yo soy, el poderoso. O sea, me dio como más poder, o sea, más fe, más confianza. Mi Dios, ¿quién es mi Dios? Conocer que es el poderoso cuando iba y le mandaba a Moisés a decir todo al faraón, ¿no? Una parte cuando dice que él dice, yo derramaré gracia en las mujeres egipcias para que las hebreas vayan y pidan y no salgan vacías y no salgan con alhajas. Yo derramaré gracia, es el Señor. Entonces yo entendía, Señor, en ti está todo. Está todo, mi Señor. Y yo justo le compartí a mi hijo y le decía, Alex, si vos entendieras que me digas temática, loca, lo que sea, pero si entendieras que Dios es todo. A mi hijo, ¿no? Que Él es todo. Eso Él es... está también en Eclesiastés a lo último. O sea que la clave de todo es Sí, Dios, es Él. obedecerle a Él. O sea que ahí está todo. Usted puede intentar hacer cualquier otra cosa en la vida, ser doctor, ser licenciado, ser todo lo que usted quiera.
Pero al Pero final al de los final es finales Y es solo Él. para la tierra. Exacto, es Él. Él es la clave de todo. El hambre que nosotros tenemos de aprender ahora, el conocerle, porque ustedes tienen que entender cómo es la palabra conocer en el Antiguo Testamento, el significado que tienen ellos para conocer. Es una unión íntima, como matrimonio. Y yo no sé por qué en estos tiempos yo tengo esa sed de conocerle, pero conocerle más cada vez. Y parece que apenas conozco algo y otra vez se me abre una cosa como que una revelación y digo, Señor, no nada sé. Y hasta 30 años de conocerle y a tener su palabra en mi cabeza y a veces entiendo todo lo que me dice en su palabra ahora. Y hay partes que otra vez no sé. Y sin embargo, ahí enseguida se queda una espinita en mi corazón. Enseguida voy a aprender una carrera. ¿Cómo entienden eso? Cuando Pablo parece sentir lo mismo. Si estoy en la carrera, quiero el premio, esta ansia de galardón. Entonces, cuando entendemos esa parte, entendemos cómo el crecimiento del Señor nos está dando porque nos está preparando. Dijo, me voy para prepararnos lugar. Él ya sabe. Él puede preparar moradas. Moradas diferentes, para hacer cosas diferentes. Y creo, en Apocalipsis 7:9, dice que no solamente hay lugares, sino que tienen vestidos diferentes. 7, Apocalipsis 7:9. Y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces hay vestiduras blancas. Obviamente que en esta parte está ya diciendo que son estos los que fueron los de la gran tribulación, ¿cierto? Claro, o sea, me hace entender a mí que ese es un grado. Ese es un grado. ¿Y me puedo leer una parte? Que más adelante está, ¿no? O sea, perdón, mis hermanos. En la 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces hay unos que tienen ropas blancas. ¿Ya? ¿Qué carritos ahora sí? Blancas y resplandecientes, Solo ¿no es cierto? blancas. Por la sangre de Cristo. Por la sangre del Cordero. Solo blancas. Han Sí, lavado blancas. sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esos son los 144,000. No necesariamente. No, esto es una Porque gran esos son multitud que nadie podía multitud contar. que salieron, aquí está en el 14, ¿no? Que salieron de la gran tribulación. ¿Ya? Ya. Entonces a mí lo que me hace pensar es que cuando recibo la salvación, recibo vestiduras blancas, ¿Ya? ¿no es cierto? Porque aquí en Apocalipsis 4, ¿Ya? 4 dice, está hablando de los ancianos, ¿no? Sí, hay otros, ¿no? Y alrededor del trono había, Apocalipsis Sí. 4:4. y alrededor del trono había, y alrededor del trono había 24 tronos. Tronos. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Con coronas de oro a sus cabezas. Ya. Entonces quiere decir, estos señores que están vestidos de ropas blancas tienen que tener en su interior primero los ropajes blancos. O sea, estas vestiduras blancas sencillas. La sencilla tiene que tener adentro porque ellos también son salvos por la sangre de Cristo. Sí. Pero adicionalmente tienen ropajes blancos. Y tienen O sea, tienen coronas. doble vestidura.
Solo ropajes blancos. Con coronas. Hay coronas, sí. Coronas y Con coronas tronos. de oro. Entonces, obviamente se ve que hay, según Juan aquí está viendo diferentes categorías. Unos con ropas blancas, otros con Ropas blancas y ropaje y ropas. no solo dice ropas blancas, Pero pero con con, ropas blancas, con pero se entiende coronas. que tienen también vestiduras blancas abajo. sí, Porque todos somos salvos por gracia. Entonces, a pesar de que tengan ropas blancas, tienen vestiduras blancas debajo. El doble ropaje que decía la Bertita. ya. Entonces, además tienen coronas y todo. Sabemos que el Señor, obviamente, cuando se presenta, todos ponen, porque obviamente no es por obras nuestras, sino por las obras que Él nos mandó a hacer, los ponemos a sus pies. Pero en definitiva sí se puede ver que hay diferentes lugares, viendo de Juan ahorita. Y sabemos, obviamente, como la que dice la novia, ¿no es cierto? En Apocalipsis 9, del 7 al 8, Apocalipsis 9, del 7 al 8. no es el nueve. Perdón, es el 19. 19. Entonces, 19, 8. los que tienen vestidos de lino fino. Sí, Y a ella se le ha concedido es que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí hay otro grupo, ¿no es cierto? Que está vestido de vestiduras blancas y lino fino, ya. que es Que distinto a las otras, son las acciones a las justas. otras vestiduras blancas. Entonces, aquí hay 3 lugares Tres Cielo, ¿no? formas de y vestirse. 3 formas diferentes de vestiduras en el cielo. Vestiduras blancas. Vestiduras blancas, Al ser de acuerdo al lugar. Vestiduras blancas con ropas blancas, ropaje blanco. Y vestiduras blancas con lino lino, fino. ropa de lino fino y resplandeciente. ¿ya? Y hablamos también de que en las bodas hay diferentes invitados. Concubinas, doncellas, hasta allá el amigo del novio. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Si quieren ustedes verle el amigo del novio, ¿quién es? O el amigo del esposo es en Juan 3:29, si está escrito, ¿no? Juan, Juan 3:29. el amigo del esposo. Con 3:22. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo me guay. ¿Sí? Entonces hay diferentes partes. Vamos viendo. Entonces, Déjeme preguntar Siga, una sí. cosa. ya. ¿No dijo Juan el Bautista es necesario que él crezca para que yo me güey? Sí, Sí. De lo que acabo de leer, ¿no? sí. Entonces el amigo es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. Todo concuerda, ¿no? O sea, no es un grupo de personas, es un hombre. Que le volaron la cabeza. Y le volaron la cabeza. Claro. Y es el amigo del novio. Buenas noches. Entonces, hay lugares. Cuando ustedes, aquí estamos hablando ya, ahora sí estamos definidos, ¿no? Concubinas, doncellas, Concubinas, doncellas. sí, el amigo del novio, reinas y la esposa, diferentes lugares, y ropajes, ¿no es cierto?
ropas blancas con coraza sobre ropa ajena y lino fino. Y ya no hay más donde perderse. Mis hermanos, hay felicidad. Las obras del Señor que nos ha preparado a hacer, Él sabrá dónde nos pone. No tengo que juzgar tampoco al hermano dónde estarás. Como dice mi hermano, Señor, tú tienes la misericordia de llevarme. Ponme donde tienes que servir, que yo te voy a servir. Estás bajo, yo estoy, Señor, bajo tu soberanía, tú sobre tu voluntad. Y hemos aprendido que la novia no solamente tiene todos los dones del Espíritu, sino que tiene a otros. Ahí está. Son 12 los espíritus. Los jóvenes. Sí, ahí está. Ah, no, Son los son dos. nueve. Las son Esa no nueve. es, pero además Más de los eso, tres, más los tres de la esposa, que son misericordia, sometimiento. y Sinceridad. sinceridad. ¿Y eso quién es de la esposa? Sí, esos son estos 9 más los 3 del Imagínense que a veces nosotros manejamos los dones del amor, los dones de la paz, y uno, a veces fallamos en el otro. A ver, mi hermana, eran los 9 más cuáles. Más Tres. 3, más. Más, pero ¿cuáles son? más 3. La misericordia, Perseverancia y templanza. No, No, está aquí están los 9. Esos No, son los nueve. tres Amor, que gozo, faltan. paz, benignidad. Sinceridad. Sinceridad, misericordia, sometimiento. misericordia Sujeción. y sujeción. 3. Esos son, Sometimiento o sujeción. esos son los dones que tiene que tener la esposa, aparte de tus 9. Entonces, si nosotros podemos manejar Los 9. medio, Medio, y medio. en todo, en todo, Medio, los unos 2. frutos del Espíritu. ¿Sí? Medio, no, dos, ¿no? Medio, y el Señor me sabe, como decía el pastor, sabe cuál es mi debilidad y ahí mismo me prueba. Y ahí mismo está. Y ahí está mismo, algún hasta rato que pueda- tenga. El Señor tiene que manejar nuestras vidas mucho para que Mucho, nosotros mucho, lleguemos mucho, al sí. crecimiento. Y ahora, Carlitos, y el Jorge te decía hoy en la tarde, qué difícil, Señor, es ver cómo podemos ir manejando nuestra vida cuando tenemos conciencia de cuán larga es la carrera. Pero pensemos que el Señor es nuestra fortaleza, como decía. Él es todopoderoso, en Él vamos a ir. Todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Es el único Él que ga- puede él- cambiar, o sea, sí. la miseria que somos. Y Él nos da galardón. Nos decía, no nos da galardón solo ahora, sino que después, por la eternidad. Que esta hambre de la palabra que nosotros tenemos sea un signo de que queremos conocer más Queremos obedecer. y que queremos tener esa intimidad. Y eso nos da una buena señal. Mis hermanos, conocer la palabra de Él nos da una buena señal, decir que queremos estar junto, pegadito a Él, cuando obviamente ustedes no podemos ver, ¿no? El esposo y la esposa se conocen, saben qué es lo que es cada uno, ¿no es cierto? Cuando estamos en el enamoramiento es lo que más queremos estar cerca. Que ese amor del Señor para Él, con Él La parte es especial es ansia que de debe conocer. haber la necesidad de ser uno. Uno. Y Pablo dice en Solo con él. Filipenses 3, 4. Esta parte también, antes de que entre ese versículo, ayuda a Juan 14, 1. Juan 14, 1. Juan 14:1. Jesús el camino al Padre. Sí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Cuando dice no, me tomaré a mí mismo. ¿Cuál es el pueblo que se va? Pueblo de El que es Cristo. parecido a él. Porque se va a tomar a sí mismo. Es decir, tanto va a haber del Señor en la vida de cada uno, que Él dice a estos. Sí, Ay, para Dios mío. Me tomo a mí mismo. Es decir, uno. Estos son los que van a ser tomados en el arrebatamiento. Ya. Pero, la Bertita nos explicó algo y decía, ¿y los de antes? ¿Y los de antes qué pasó? Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero desde el Antiguo Testamento. Y aquí dice otra cosa que a mí me asombra. Mateo 27, Mateo 27, sí. 32 al 53. Versículo 50 más o menos. 52. Mateo 27, 52. Voy a les leo, ¿no? A ver. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, estuvo crucificado. Y el 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿De quién es de Él? Del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que ya hubo una resurrección. La resurrección, a mi entender, de los que estaban en el seno de Abraham. Hombres que estaban esperando la resurrección del Señor Jesucristo para ellos también ser resucitados, ¿no es cierto? Porque aquí dice, se abrieron los sepulcros. Se abrieron, a ver, leo de nuevo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero ¿cómo se levantaron? O sea, lo que a mí primeramente me haría entender es, vino un terremoto, se abrieron los sepulcros y aparecieron los huesos. No hay tal. En cuerpos resucitados. En cuerpos glorificados. Perdón. En cuerpos glorificados resucitaron. ¿No es cierto? Ante la presencia del Señor. Saliendo de los sepulcros después y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, antes de subir al cielo con el Señor Jesucristo, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí me hace pensar, ¿para qué fueron a la santa ciudad? ¿Y para qué se les aparecieron a muchos? Entonces aquí podemos nosotros dar un criterio, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el suyo, mi hermano? Yo hermano, también tengo dudas sobre esto. Perdón que nadie yo tengo por otro lado. A mí me han dicho que, por ejemplo, las personas que mueren en Cristo hoy van directamente al cielo o tienen un lugar donde se quedan. No. Eso era antes. Eso era antes ya. Los de ahora, los que mueren en Cristo. ¿Qué Dice pasa con las personas que mueren en Cristo y dónde van? Lucas, Al paraíso. al paraíso. Automáticamente cuando mueren van al paraíso ya. Ya, ahí Entonces, Pero correcto. ¿qué va al paraíso eso? Porque el cuerpo, O sea, y eso es lo que yo digo ya. Y entonces los que mueren, lo que dice la Biblia de cuando venga Jesucristo, que los muertos resucitarán. Entonces, ¿cómo es eso? Los que mueren en Cristo ya se van al paraíso. ¿Y quiénes son los que van a resucitar? Pues los que van a levantarse con Él. Primero saldrán los muertos en Cristo y se unirán a Él allá. ¿Cómo es eso? Si el que muere en Cristo ya está en el paraíso. O sea, eso es algo que yo no entiendo.
¿Cómo va a estar solo durmiendo aquí en la tierra? No, a ver. Es que hay que tener en cuenta que Jesucristo Dios es trino y nosotros también somos trinos. ¿No es cierto? Sí, claro. Sí, así Cuerpo, es. espíritu Sí, y alma. sí. El ¿En el cuerpo, paraíso? el cuerpo, este cuerpo es de carne, de Se tierra. pudre, Y obviamente. hay O sea, que recordar. El Señor hizo al hombre de barro y le sopló el espíritu de vida Punto de vida. y se hizo el hombre según Génesis, ¿no? Este cuerpo se hace barro, o sea, se hace tierra en el... 14 elementos de minerales tienes comprobar. Sí, y en su mayoría agua, ¿no es cierto? Entonces toda esa agua se evapora y quedan los minerales que constituyen el cuerpo humano. O sea, no sé si nos ha tocado ver a veces que hay que hacer exhumación de cadáveres y lo que queda es tierra. Huesos y Sí, los huesos porque duran un poco más, algo ¿no? más claro. Pero si se hiciera la exhumación en 100 años no habría nada. No hay ni siquiera los huesos, claro. Ya. Ahora, el espíritu, ¿A dónde regresa? ¿a dónde ¿Regresa regresa? al creador? Padre del creador. Al paraíso. Y la Ah, o sea que- conciencia del alma. El alma. ¿Y el alma? Esa es la que va. O sea, el Esa es la cuerpo que es está- el que queda. se levantará cuando Exactamente. venga No, Jesucristo. esa alma se va al cielo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un hombre que es salvo Que por Que Cristo. recibió. Sí. Llegará el tiempo en que esos cuerpos se levantarán. Cuando esa- venga Jesucristo, ese- Sí. no ese había cuerpo entendido. Siempre me hacía la pregunta. Tomará el alma del... Del que salió cuando murió y regresará Se juntará otra vez. Ajá. Y entonces, eso me hace pensar a mí. Estuvieron dos apóstoles caminando y Jesucristo se los puso al lado, ¿no? Y le dijeron, oye, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. O sea que no les No reconocieron. lo reconocieron, claro. Porque era un cuerpo glorificado que tenía, o sea, por fisonomía no les reconocieron. Pero les reconocieron por su carácter, les reconocieron por su forma de ser. El espíritu les... Reconocieron. Por la palabra que le enseñó. ¿No es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, no sé en qué condiciones, pero vamos a tener la misma, digamos, para poder decirlo de alguna manera, la misma personalidad que tuvimos aquí. Es el alma, ¿no es cierto? Es el alma. La que no, sabemos por dentro cómo somos. Sí. Es lo que decide la forma de ser. ¿No? La que decide. Y obviamente el espíritu que el Señor nos da. ¿No? Regresar. Y el cuerpo obviamente quedó ahí. Pero en el momento dado de la resurrección todo se junta. Es Se un vuelve cuerpo a- glorificado y especial. ¿Sí? Muy bien. Y es como el capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel. que vio un valle de huesos Ay, secos. Ah, sí. Y empezó a unirse hueso con hueso, Hueso. carne con carne, músculo con músculo. Y hasta que entró el espíritu, dice, ¿no? Y volvieron a vivir. Entonces, aparte que si nosotros no tenemos la revelación, mejor que descansemos teniendo fe que eso va a pasar, porque eso ya es potestad de Él, cómo lo hará y cómo Él determinará el cuerpo glorificado, porque solo Él lo sabe. Ezequiel 37. Ezequiel 37 le ayuda El también. valle de los huesos secos. Pero sí está en nosotros. Dice Pablo en alguna parte, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ganar la buena batalla. Ganar la corona. Eso, ganar la corona de justicia. O sea,
Él está hablándoles a los griegos que entendían muy bien acerca de estos Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, en donde había carreras. Eso es lo que él está relacionando y le está diciendo, ¿saben qué? Corran como hacen los atletas, que hay que correr por valles y hay que correr por montes y hay que esforzarse y llegar a la meta. Eso tienen que hacer ustedes como hacen los atletas, correr la buena batalla. Y el Señor sabrá en qué lugar nos pone. No llegamos a la carrera. Y con una corona incorruptible. Ajá. Nos dará coronas, nos dará vestiduras y nos dará, ¿qué más? Un lugar. Y el lugar Tres cosas nos dará. con referencia al tono donde él está, ¿no? Entonces hay lugares. Hay lugares. Si nosotros recordamos en el tabernáculo, como nos enseñaba desde el pueblo judío, hay lugares fuera de los atrios, ¿no es cierto? El lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba Dios. Entonces, en los atrios o en las exteriores, llegan solamente los que pudieron llegar a ese lugar. Perfecto. En el lugar santo quizás estén los sacerdotes, los que tienen tronos, los santos, muy cerca. Pero el único que va a estar en el trono, cerca del Cordero, siendo uno solo, como dice el pastor, como el Señor Jesucristo, su esposa, es la novia, la esposa. ¿Ya? Y asimismo, los cielos nuevos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, ¿sí? Igual. Cielos nuevos, sí. Y cuando hablábamos aquí en Apocalipsis 7, sí, están siempre sirviendo y alabando. Sí, lugares buenos, sí, pero están aprendiendo a servir. Que llegaron a ese lugar. Sí. Pero los que aprendieron a servir, noche y día, ya saben, tienen autoridad. Dice, y son nueva tierra. Nueva tierra. Para hacer otra cosa diferente. Y la nueva Jerusalén, la novia, que el Señor dirá dónde va, en eternidad, hasta donde le siga a seguirle. Dice Pablo, no, yo mismo no creo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, tengamos el ánimo de seguirle conociendo, seguirle viendo por dónde va él, para seguirle viendo por dónde va, sí, conocerle más. Esa hambre del Señor no cese. Porque cuando nosotros más le conocemos, más nos revela. Iglesia. Pero qué difícil es conocer, porque mientras yo estoy leyendo, estoy empezando a leer la Biblia desde el principio y voy viendo lo que usted nos ha ido diciendo de la Biblia. Hay cosas maravillosas, pero qué imposible llegar en un cambio, en una manera de pensar. Claro, porque dice, no es en nuestras propias fuerzas. Dice, Pablo mismo dice, todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. Él me fortalece. Yo no puedo tener todos los dones. Y el Señor me ha probado esta semana. En lo que más pienso que ya estoy Lo superó. superando. Llega algo y ¡pac! Que le da Y me cuenta de su probó debilidad. con la paciencia. Y me probó. Así digo, Señor, ayúdame, porque no puedo. O sea, yo veo que no puedo. Sí. Y así en cada uno. Dice que sobre todos estos es el amor. ¿Por qué? ¿No? Si queremos a los demás, Tiene que ser el amor. el amor es el que rige para cada uno de los otros. Sí. Es como los dones del Espíritu Santo. A la cabeza está la palabra de sabiduría. Si queremos que también los demás dones funcionen, debemos siempre entrar con sabiduría. Sabiduría de Él, ¿no?
no la nuestra. no la nuestra. Entonces se producen las demás acciones haciéndolas bien, correctamente. ¿No? Porque a veces uno puede inclusive echar fuera demonios, ¿no es cierto? Y nos mandamos una pelea desencarnizada. Cuando el Señor, por la sabiduría que nos enseña Él mismo, ¿no? Sino Él nos enseña que le reprendamos en su nombre, en el nombre de Jesús, que salga fuera. Cuando está queriendo ingresar Pero mucha siempre y cuando que también en nosotros haya autoridad. obediencia, ¿no? Entonces la autoridad realmente siempre está por el grado de obediencia que nosotros tenemos en lo que aprendemos. Entonces cuando aprendemos, practicamos, tenemos autoridad. Y entonces en su nombre, pero con autoridad, fuera el enemigo, ¿no? Entonces la sabiduría igual enseña para los demás dones. Así también, si queremos tener toditos esos, es apunte de amor, porque no es otra forma. Y ahora, ¿cómo obtenemos el amor? Siempre y cuando estoy unido con Él, porque Él es el amor. Entonces, si a mí me falta cualquiera de esas cosas, le digo, dame más de ti. Dame de lo que tú tienes, de lo que tú posees, para que yo pueda salir con los demás en acción, en práctica. Entonces, la única forma es, entonces, dame más de ti, dame de lo que en verdad tú eres, para que yo pueda producir ese fruto, porque es uno solo. No son frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Señor añade. Y una cosita más que quería decir, no sé si puedo. Sí, clarito, clarito, sí. Y es que la esposa del, digamos así, ¿cuál es la característica del Señor Jesucristo? Es la humildad. El Señor Jesucristo es humilde y quiere que su esposa también sea humilde. La esposa va a utilizar 2 veces sus vestiduras de lino fino. Una es en su matrimonio y otra es cuando baja. Y dice aquí en Apocalipsis 19, 14: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la segunda vez que utiliza sus ropajes de lino. Y para la eternidad, la esposa va a utilizar un vestido de humildad, un vestido de jaspe. Amén. Qué lindo. Amén. Amén. Sí. Lo hermoso de esto es que nosotros tenemos esta palabra muy profunda para conocerla. Y yo he tratado, porque esto también para mí es una revelación nueva, y por eso mismo yo he tratado que todo sea con los versículos que nos da la palabra, para que se confirmen ustedes y en mí todo lo que dice el Señor para esto, ¿sí? Escrito está. Escrito está. No nos desanimemos, entonces el galardón es grande. Sigamos en la carrera, conozcamos la Señor. Y sigamos en el crecimiento del Señor para llegar a tener los frutos que habíamos aprendido desde el principio. Semillita, plantita, ¿cierto? Ya la plantita no es solo plantita, sino tiene fruto. Y los frutos no son solamente Por dar fruto, por dar fruto, tienen que ser dulces. dulces y agradables, y no solamente, y los que quieren 100%, no 100 sobre 100, no ni los 60, lo más grande. Sí, y ese es lo que el Señor quiere, porque el Señor viene a comer el fruto del huerto especial, los cantares, dice la esposa. Él es el que da fruto.
tomar esas primicias, esos frutos agradables, todos esos que el Señor irá poniendo. Gracias, mis hermanos, por en esta pequeña lección Amén. haya sido de edificación. Gracias a usted, hermano. Que yo no sabía la ubicación.